Vic, ¿cómo estás? Todo muy bien, Juan. Qué Buenísimo. gusto. Qué bueno tenerte acá. Víctor Echeverría es su segunda vez en el podcast técnicamente, pero tuvimos un problema técnico la última vez y ese podcast no se pudo publicar, así que tengo el gusto de tenerlo nuevamente conmigo. Gran Bitcoiner, gran amigo, gran compañero de trabajo, jefe dentro de Osmo también, porque es uno de los co-founders, entonces me da mucho gusto estar con vos aquí, manito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Esperamos que esta vez sí podamos publicar No, esta versión. seguro que sí. Vic, mira, pues, ¿qué tiempos para Bitcoin, vamos? O sea, estamos en un momento, tal vez ahorita está un cacho más interesante que la última vez que hablamos, porque ahorita sí Totalmente. nos ha hecho como que cuestionarnos un poquito, sobre todo la gente como nueva, ¿verdad? La gente nueva de Bitcoin ha pasado por momentos duros ahorita, ¿no? Total, o sea, creo que estábamos en una posición un poquito más, el mercado un poco más optimista la última vez que tuvimos la conversación. Mientras que ahorita, si ves el Fear and Greed Index, hemos estado en Está así, extreme fear durante ya, no sé, un par de meses, como siento cuando yo. llevas el carro así como a 8000 revoluciones, ¿verdad? Ajá, que Y está lo dejas ahí, ahí, entonces se me no va a se mueve. reventar, se me va a reventar. Pero la Sí. verdad es que creo que es un momento súper interesante, no solo para las personas que estamos atentas, sino también para las personas que están entrando al ecosistema, están entrando al mercado, o sea, quiera que no, y esas son unas frases y unas palabras un poquito de Warren Buffett, hay que invertir cuando hay sangre en las calles. Sí. Y ahorita hay sangre en las calles y eso es un indicador bien claro de, para el que tiene el capital, es un excelente momento para entrar. Sí. Qué buen punto vos, porque la mayoría de personas, no sé si a vos fue igual, pero conmigo yo sí entré en un punto alto, porque es cuando uno se escucha de Bitcoin, ¿va? Cuando Ujú. empieza todo el mundo a hablar, generalmente hay mucho optimismo y ahí uno escucha y uno se convence muy fácilmente porque los precios Ujú. van para arriba y uno entra, ¿verdad? Ajá, ahí sí el famoso FOMO, ¿verdad? O sea, Ajá. Fear of Missing Out, que era que no. Creo que inclusive yo también entré en un punto bastante alto, ahí por el pico de la primera vez que llegamos como a 60 y picos. Claro, por ahí está Entonces yo también. yo me aguanté todo el bear market, todo ese tiempo ahí, y que era que no, sí fue una experiencia donde dije, wow, ¿será que me equivoqué? Exacto. ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿Será que simplemente tiré mi dinero y se desapareció y pues ahí quedó? Y pues obviamente ya vimos después la historia y cómo es un poquito más cíclico y entendiendo las razones y los fundamentos por los cuales hoy por hoy creo más que nunca en invertir en Bitcoin, pues tengo la certeza no solo de, ok, esta es una movida de largo plazo y aguanto las bajadas, sino que ahora me emociona inclusive verlo abajo porque Sí, digo, wow, qué mega descuento, es una aprovecho pues. oportunidad, correcto. De hecho, yo inclusive cuando ya estábamos ahí consistentemente encima de 100, hasta preocupado estaba, "Ay, Dios mío, qué caros me están saliendo cada SAT que ando comprando". Y ya cuando vi que empezó a bajar, dije como que, wow, ok, ya esto me va a facilitar muchísimo más. Ya, no sé, llegar todavía, no soy un whole coiner, estoy en el trabajo todavía, llegar a Tratando de ser un whole construir eso. coiner, ajá, entonces dije, Buenísimo. wow, eso me va a facilitar muchísimo más llegar a esa meta. Claro, claro. Es que eso es bien importante, ¿vamos? Como que es una, no sé, hay que tener una perspectiva bien particular para realmente, si tu meta de largo plazo, digamos, si ya entendiste que Bitcoin es algo de largo plazo y que es un asset que vos tenés que acumular, porque eso va a mejorar tu calidad de vida o la calidad de tus hijos o inclusive de tus nietos, ¿verdad vos? Entonces, yo siento que te cambia un poco la perspectiva porque justamente cuando esté en descuento vos decís, "Hey, es una oportunidad de acumular más, ¿verdad? Comprar Bitcoin en 120, yo creo que todavía hay que comprar, Ah, yo pero, lo hice, yo ajá, seguía comprando. estuvimos comprando. Pero ahorita estás comprando a mitad de precio, pues. Es un Total. ofertón, ¿va? No, ajá, yo lo veo con un ofertón, pero de nuevo, creo que para la persona promedio que no ha en serio dedicado el tiempo a A entender los entender. fundamentos, a entender el por qué esta es una movida de largo plazo y el por qué el mundo está tendiendo hacia este tipo de tecnologías para transferir plata. O sea, creo que un ejemplo bien interesante es el gran movimiento de los stablecoins. O sea, cada vez ya se ve una aceptación más institucional y grandes nombres publicados de, no sé, Visa está negociando con Sophie, yo no me acuerdo si era Mastercard, para hacer settlement puramente en stablecoins. O sea, cada vez ya se está hablando más de la tecnología como una manera y una parte indispensable de la nueva arquitectura financiera global. Entonces creo que eso que ya está entrando a una conversación mucho más mainstream con no Sí. solo ciertos outliers como nosotros, Ujú. sino que ya esté en esas pláticas en las grandes corporativos Así es. mundiales, dice como que, ok, esta tecnología ya entendieron la parte fundamental que va a crear el sistema financiero del futuro. Chivos. No sé si viste una noticia hoy bien interesante de que Kraken, ¿Va a ser un IPO? O...
No aparte de... eso, no eso, sino que hoy anunció esta senadora Cynthia López de Estados Unidos que a Kraken le habían abierto una cuenta de las que tienen los bancos en la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces que Kraken es el primer, Wow. como, no exchange, sino que pues, empresa financiera de activos digitales Ujú. en tener acceso directo A la a Reserva la Federal. Reserva Federal. Entonces ya pueden así como participar en ese movimiento a gran escala entre los bancos de fiat. Hmm. Y vea, es como una conexión muy importante, siguiendo esto que vos No, decías, ¿verdad? totalmente. Estamos O sea, como imagínate, o sea, eso hubiera sido hace unos, ni vámonos tan lejos, unos 3 años, hubiera sido impensable. totalmente impensable, inimaginable, se hubieran reído en nuestras caras, pues. Ajá, Entonces creo que un poquito va por ahí, o sea, ya no es algo tan especulativo como lo pudo haber sido. Obviamente, mientras más especulativo, mayor riesgo, pero si le atinas, ese es el mayor sí, beneficio. Hoy por hoy todavía hay un beneficio bien palpable y todavía hay una curva ¿cómo se llama? De de adopción, adopción. pero ya no estamos en un punto donde es tan especulativo, ya se ve Sí, el camino que está tomando, ya se ve la iniciativa, o sea, digamos un tema que me encantó a mí, que fue también lo que impulsó en buena parte el bull market del año pasado, fue el lanzamiento de los ETFs. sí. O sea, para mí el lanzamiento de los ETFs ya llegó a un punto donde, ok, o sea, los mayores administradores de capital del mundo están viendo una demanda palpable de este tipo de activos, de ese tipo de inversiones y están, o sea, no quiero ni imaginarme si solo el compliance de Osmo es un gran dolor de cabeza. El compliance que tenés que tener para poder sacar este tipo de ETFs a ser una locura. Y creyeron, estoy bastante seguro que su hipótesis fue correcta, que esa gran inversión y esfuerzo iba a dar un buen retorno de Sí, inversión. totalmente vos. Hoy tuvimos una conversación interesante aquí en Guatemala con un fondo que se está empezando a ver eso. Entonces ya lo estoy viendo en todos lados. Vos. Me encantó ver un, digamos, jugador del mundo financiero tradicional en un país conservador como Guatemala, económicamente, ¿verdad vos? Explorando eso. O sea, yo creo que es innegable, ya no se puede tener, ¿verdad vos? Ajá, al contrario, esto me recordó a una conversación que yo tuve con mi prima. Ella es ultra tradicional, extremadamente tradicional, by the book, en todos los aspectos que te podrás imaginar. Y justamente estábamos teniendo una conversación de Bitcoin. Y ella obviamente es increíblemente adversa al riesgo. Entonces ella me decía, es que lo siento yo como algo muy riesgoso en lo cual invertir. Y mi respuesta fue, mira, realmente yo siento que el mayor riesgo es no Pues tener no. Bitcoin. O sea, es más riesgoso no tener Bitcoin y estar totalmente a la merced de la inflación del dinero fiat que tenerlo y que era que no guardas o mantenés cierto valor o capital fuera de las manos de esas personas a las cuales uno realmente no tiene ninguna voz y voto. Simplemente estás a la merced de las decisiones de un grupo limitado de gente que pues deciden qué pasa con el valor de tu dinero fiat, ¿verdad? Total. Entonces, hoy por hoy realmente veo más riesgoso no tener Bitcoin que tener Bitcoin. Arvic, y para sacar aquí unos clips sobre los fundamentos del Bitcoin, danos una explicación de cómo vos entendés. A mí me llega un montón a hablar con vos porque yo creo que vos sos alguien que de verdad entiendes así como a profundidad las cosas. ¿Cómo te convenciste vos eso que acabas de describir ahorita, verdad? Que el Bitcoin ¿por qué el Bitcoin es una forma de protegerte de la inflación? ¿Qué lo hace, digamos, algo que te protege de la inflación? Mira, lo que realmente me hizo a mí entender el por qué es entender profundamente cómo funciona el dinero fiat hoy. Y para esto, o sea, podríamos hacer un podcast entero solo Solo hablando eso, de este sí. tema, la verdad, pero para los que no saben, investiguen cómo funciona la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, solo el hecho de darse cuenta de que no es una entidad pública, es una entidad privada, que no es manejada, o sea, que no hay votación, que no hay, sino que, o sea, es una entidad que fue creada, no recuerdo exactamente cuándo, estoy seguro que vos tenés ese dato. Sí, como en los 1910, 20, una cosa así, ¿vale? Alrededor de la Es Primera Guerra, relativamente ajá, es reciente, pues. relativamente reciente. Ajá. Y después eso combinado con la separación del patrón oro. Esas dos situaciones, simplemente el entenderlas profundamente me hizo entender, wow, realmente mi dinero es un chiste, el dinero que yo estoy acostumbrado a hacer, en el cual yo pongo mi esfuerzo, en el cual yo apuesto mi futuro con mis ahorros, que alguien o un grupo pequeño de personas puedan unilateralmente decidir si eso pierde, principalmente pierde, porque no es como que van a decir, ah, sí, queremos que todos tengan más valor en sus bancos, ¿verdad?
Ajá, que la forma de diluirlo, digamos, es imprimiendo grandes cantidades, ¿verdad? Que es Cuando lo quieran. Ajá, que es lo que hemos visto que pueden hacer facilísimamente y creo que se puso todavía más en evidencia en la pandemia. O sea, es innegable cómo todos hemos sentido que las cosas están más caras que nunca. O sea, yo estaba haciendo cuentas con mi novia y el presupuesto que utilizamos hoy por hoy para vivir, manteniendo el mismo estilo de vida, ha aumentado alrededor de un 20 a 30% en como un año y medio. De verdad. Brother, o sea, está carísimo. Wow. Inclusive, digamos, yo que vivo en México y gano en dólares, Dólares. no solo como que el dólar también se ha estado inflando de por sí, sino que también debilitando en contra de otras monedas. Las monedas. Entonces, la combinación de la inflación del dólar per sí y después la diferencia que está creciendo entre el peso y el dólar acumulado representa para mí un costo de vida adicional de entre un 20 a 30% Wow. en alrededor de un año y pico. Qué duro vos. Yo vi un dato cabal hoy de que el dólar se ha depreciado desde el año 2000, 80%. Imagínate eso vos, el 2000 no fue hace mucho. A mí todavía me suena que el 2000 No, sí, es un es par de días, medio, pues, ajá, es ajá. medio reciente, 80%. Porque yo me acuerdo, teníamos una presentación donde veíamos que el dólar ha perdido 99, 97% del valor en 100 años. Pero vos Ujú. decís, va, 100 años es un montón de tiempo. Pero el 2000 no fue hace mucho, ¿verdad No vos? pasa Y mucho. 80% en ese tiempo. O sea, el dinero es literalmente un cubo de hielo que se está en la playa, vamos. En la Que se está playa, ajá, derritiendo. literalmente, ni siquiera estás en un congelador, está en la playa bajo el sol. Sí, sí, sí. Entonces, como que para mí el entender cómo realmente yo no tenía potestad de el valor real que resguarda mis ahorros y el esfuerzo que yo pongo en obtener esos ahorros, dije, ok, ¿cómo obtengo una alternativa donde por lo menos tengo yo cierta predecibilidad sobre cuál va a ser la política monetaria de la moneda que yo estoy Ya. escogiendo para poner mis ahorros? Y eso es lo que tiene Bitcoin. Y eso es lo que tiene Bitcoin, justamente. Nadie lo puede. Nadie lo puede alterar, la política monetaria está perfectamente Clarísima. descrita de aquí hasta 120 años más, o sea, yo sé perfectamente cuántos bloques, cuántos nuevos Bitcoin se va a Así minar es. hoy, mañana, en 50 años, o sea, yo no tengo idea de cuántos dólares van a imprimir, no sé, los Estados Unidos mañana, más ahorita con pues lo que está Con, pasando con estos conflictos que del, están. ajá, que era que Ajá. no, esa es otra cosa, ¿va? O sea, muchas de estas guerras que a los Estados Unidos les encanta andar en estos conflictos son financiadas con impresión de plata. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí realmente? Es un impuesto, a mí me encanta esta analogía, es prácticamente como un impuesto invisible o oculto, Ujú. al cual no podés zafarte, no podés opt-out, o sea, y no solo es un impuesto a los estadounidenses, sino que debido a que después de la Segunda Guerra Mundial el dólar es la moneda de reserva global, instituciones de todo el mundo tienen dólares como reserva. Países de todo el mundo tienen dólares como Así reserva. es. Entonces no es un impuesto que se le está cobrando únicamente a los estadounidenses. Entonces uno diría, bueno, si se le está cobrando solo a los estadounidenses para pelear su guerra, está bien. Pero realmente, o sea, a mí me lo están Ujú. cobrando, te lo están cobrando a vos, lo están Así cobrando es. a la gente en China. Así es. Entonces, el estar ahí expuestos a, no sé, el apetito de conflicto que tienen los Estados Unidos y siendo nosotros los que fondeamos eso, al tener dólares, digo, wow, ¿cómo no lo hago? ¿Sabes? Sí. Totalmente vos. Mira, Osvic, y hablemos un cachito del origen. ¿Cómo fue que vos, este podcast se llama Descubriendo Bitcoin y siempre me gustan las historias de descubrir Bitcoin, ¿verdad? ¿Cómo fue que vos lo descubriste? Uf, vos, la verdad es que lo descubrí bien temprano, pero lastimosamente no tuve la visión que tengo hoy por hoy. Ni estaría acá, de hecho, si hubiera tenido la visión que tengo hoy por Eh, hoy. Yo estudié en un colegio bastante técnico, bastante como que orientado a ciencias, y yo escogí una especialización en los últimos años de colegio en computación. Ujú. Entonces, recuerdo justamente que un profesor, así mi profesor de programación, llegó a súper emocionado un día a la clase, así, mucha. em, Acabo de leer esto en unos blogs, ahí estamos hablando 2012, imagínate. Súper temprano. Súper temprano. O sea, estaba en el radar únicamente los super geeks, técnicos, Ajá. desarrolladores, o sea, cero, cero mainstream. Y llegó este profesor a hablarnos un poquito del tema. Entonces, o sea, como que esa fue la primera vez que escuché yo Bitcoin y esta cosa, está interesante, pero era un patojito de 16 años, pues realmente no es como que Ajá. indagué muchísimo más. Hubiera sido una Claro. excelente idea. Luego también tuve la suerte de, una vez me gradué del colegio, yo fui a una universidad libertaria.
Para los que no saben, Bitcoin, la filosofía de Bitcoin está basado en una filosofía y corriente económica libertaria y austríaca. Entonces, justamente tuve la suerte de que mi universidad era libertaria y enseñaban economía austríaca y yo decidí estudiar economía. Claro. Entonces, hay un poquito de los mundos que me permitió a mí entender esto. Tenía cierto... Casi que pudiste haber inventado Bitcoin, vos. Uf, tenías el background me hubieras dado técnico. un par de años, solo me faltaba la parte de criptografía, tal vez. Sí, pues, pero... solo eso te falta. Pero a nivel filosófico e inclusive a nivel técnico, digamos, eso fue lo que me ayudó a mí a entenderlo, la tecnología para empezar. O sea, entendía la lógica de, ok, cómo a nivel programático funciona. Y después entendía la parte económica y filosófica que respalda o que la razón por la cual tienen esa estructura que tiene hoy por hoy. Entonces recuerdo perfectamente que después tuve una conferencia en mi universidad, en la Marroquín, para hablar de Bitcoin. Una persona así que parecía las que estamos haciendo hoy por hoy. Sí. Pero estamos hablando de 2014. Y otra vez apareció el tema, así en el radio. ¿No te acabas del precio en esa época? ¿No sí, le pusiste atención? Sí, porque ahí finalmente sí le puse atención. Recuerdo que estaba en $1,300 un Bitcoin. Wow. Imagínate, ahorita estamos hoy por hoy, estamos como a 70 y hoy algo. 70 y pico. Ajá, sí. Subimos un poquito hoy, justamente. Hemos llegado hasta 120 y algo. Pero bueno, en ese momento estaba en 1,300. Entonces como que dije, ok, investiguemos. Ahí no había un lugar donde comparar aquí. Ahí creo que en esas épocas posiblemente era Mt. Gox. Sí, ¿verdad? Pues. O sea, posiblemente había que hacer como que un wire transfer a Japón o una cosa así para comprar Bitcoin. O sea, tal vez con tarjeta, tal vez no. Ni me acuerdo, la verdad, ni me acuerdo. Entonces dije, ok, esto es una oportunidad de inversión interesante. Empecé a hablar así, porque obviamente yo en ese momento tenía 20 años, 19 años. No tenía yo capital propio para invertir, pero empecé a hablar ahí con mi familia. Me recuerdo que hablé con mi tía, hablé con mis papás. Y les dije, muchachos, miren, aquí hay algo interesante. Creo que valdría la pena invertir. Empecé a investigar un poquito. Logré convencer a mis papás, logré convencer a mi tía. Ya estaba yo en un proceso como que investigación de, ok, ¿dónde compro? ¿Será que puedo comprar localmente? ¿Será que compro en Mt. Gox? ¿Cuál será la forma más barata? Y en eso se desploma. Y cae así de... ¿No habías metido plata? No había metido ni un centavo. Y en ese momento se desploma de $1,300 a $300. Bajó como a 200 y pico, ajá. Sí, como que bajó como 200 y pico. Y recuerdo como que siempre rebota un poquito. Antes recuerdo que vi el número y estaba como en 300. Y en ese momento mi reacción fue de la que me salvé. Que no me metí Dios mío, a este scam. La gran, o sea, te juro yo, porque obviamente estaba convenciendo yo a mis papás y a mi tía de que metieran plata de ellos, pues ni siquiera iba a ser mi plata. Entonces después dije, bueno, ahí quedó. Y después, o sea, ahí quedó por muchos años y no le seguí el rollo, realmente. Y luego llegó otra vez a mi radar cuando yo estaba trabajando para otro startup que mi jefe y CEO y fundador de la empresa estaba comprando Bitcoin. Aquí estamos hablando posiblemente de 2016-17. Ya. Entonces fueron ahí unos 3 años después. Y estaba comprando agresivamente, o sea, usando fondos de la empresa para comprar Bitcoin, imagínate. Qué visionario, man. Ese es el OG Michael Saylor, imagínate. Qué buena onda. Ese brother hoy por hoy está súper bien parado, como te podrás imaginar. Entonces empecé a verlo y como que ahí metiéndose, y la verdad es que ahí hubiera sido otra excelente oportunidad porque ahí sí ya estaba trabajando, ya tenía mi plata y simplemente yo dije, qué culo que está haciendo él. Pero no tuve yo la visión de, bueno, y si yo también puedo poner un poquito, ¿verdad? Claro. Y finalmente, cuando terminé de entrarme de lleno en el rabbit hole, ahí soy de la generación de la pandemia. Claro. Ahí, algo chistoso ahí en la comunidad de Bitcoin es de que, como que, algo que se comenta es, ¿en qué año entraste? Ajá, ¿qué clase sos? ¿En qué clase? Ajá, ¿qué clase sos? Soy la del 2000, soy la del 2001, pero en general hay mucha gente de las clases cuando hay altos históricos. Principalmente cuando hay bull market, ahí es cuando hay clases bien grandes. Ajá, exacto. Creo que somos de la misma clase, entonces oficialmente, porque yo ahí por los 60 fue cuando realmente le metía plata seria para mí. Nos fuimos ahí, ya sabes, ¿cómo se llama? Comprar el tope y vender. Clásica. Y pues nada, una vez ya en ese momento en pandemia, pues no había, o sea, Bitcoin estaba llegando a máximos históricos, o sea, tenías que vivir bajo una piedra para no haber escuchado por lo menos una vez en tu vida la palabra Bitcoin. Y ahí fue cuando empecé a investigar un poquito más profundamente. Debo admitirlo y no me enorgullece, pero lo que realmente me hizo clic antes de entender perfectamente Bitcoin fueron los altcoins. Claro. Eso fue lo primero que me hizo clic, porque en ese momento yo estaba buscando invertir, crear un portafolio de inversión.
Y para ese momento yo no tenía tanta plata y crear un portafolio de inversión, digamos, de stocks gringas no era tan sencillo como hoy por hoy. Tenías que crear una cuenta allá, te pedían un mínimo como de $20,000 para empezar a invertir, cosa que yo no tenía. Entonces fue como, ok, ¿cuál es mi segunda mejor opción para invertir en proyectos y empresas que entiendo, puedo analizar y puedo apostar a su crecimiento? Claro. Entonces el primer clic para mí fueron las altcoins. Ya sabes, como que era un modelo, o sea, donde mientras más se use, mayor debería ser el precio, porque entonces se necesitan la moneda de la red para pagar el movimiento que está sucediendo dentro de la red. Al menos esa es la tesis, ¿verdad? Al menos la tesis, ya después me di cuenta que así no funciona, pero para mí esa idea inicial, o por lo menos la idea de la tesis, hacía sentido. Sí. Entonces eso hizo que poco a poco me fuera metiendo un poquito más, investigando más, o sea, Y eso te llevó eventualmente a los NFTs. O sea, aquí te vamos a exponer, mano. Yo jugué con todo lo que te imagines, o sea, jugué con DeFi, tradeé NFTs, o sea, me metí en todos los protocolos habidos y por haber, perdí plata en UST, en Luna, en Celsius, me metí en DeFi, todo. O sea, y a fin de cuentas, después de una muy cara lección, realmente llegué a la conclusión de no, ¿sabes qué? Todo esto es humo. Lo único que en serio, después de arduamente tratar de entenderlo, lo único que realmente tiene un futuro y yo apostaría es en Bitcoin. Y desde ese momento que pues ya dejé mis malos hábitos a un lado, he invertido únicamente en Bitcoin y nunca me ha ido mejor. Bárbaro. Esa es toda buenísima historia. Me voy a tomar un segundo para dar aquí una reflexión sobre la historia de Vic. Bitcoin te encuentra y te va a encontrar en tu vida un montón de veces. O vos vas a encontrar Bitcoin un montón de veces, ¿verdad? Como que va a llegar y te va a dar curiosidad. Y si no le pones atención, eventualmente va a regresar y otra vez te va a tocar la puerta. Y si no le pones atención otra vez, y te va a pasar como nos pasó a nosotros, que fue un proceso de años. Hasta que le pusiste atención. Pero de que le vas a poner atención, le vas a parar poniendo atención. Y lo que nosotros tratamos de hacer con Vic en Osmo, con el podcast, es ahorrarte ese camino, ¿verdad? Es no hacerte pasar por el mismo proceso de tantas veces y que cuando finalmente te convenzas, Bitcoin vale $1,000,000, por decir algo, y ahora cuando querrás comprar, puedes comprar una fracción pequeñita, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, ahorrate ese tiempo, ¿verdad? Y hace tus deberes, tu estudio lo antes posible para convencerte y entrar. Porque al final todos vamos a entrar, vamos. Totalmente, o sea, pero el momento en el que entres va a definir qué tanto provecho le vas a sacar. Obviamente siempre, inclusive ya cuando llega un punto donde ya sea un activo súper maduro, porque parte de la fluctuación de Bitcoin hoy por hoy son los síntomas de un mercado joven. O sea, vos decís, no, pero Bitcoin ya está desde ¿qué? 2008, 2009. ¿Cuánto tiempo lleva el stock market de Estados Unidos? O sea, ese es un mercado súper consolidado con millones y millones de jugadores que están ahí activos. Todavía las fuertes fluctuaciones que vemos hoy en el mercado de Bitcoin son nada más que síntomas de un mercado joven. Sí. Conforme el mercado vaya madurando, esas fluctuaciones van a decrecer, pero a la vez también decrece el potencial de ganancia que puede generar entrar temprano al mercado. Entonces sí, eventualmente todos vamos a estar ahí, pero qué tanto provecho, qué tanto valor extraigas de entrar depende qué tan temprano entres. Entonces es mejor entenderlo más temprano y sacarle el máximo provecho a la ola de adopción que entrar de último solo porque ya fuiste obligado por el sistema de que inclusive ya ni te das cuenta y lo que estás usando está respaldado por Bitcoin. Así es. Sí. Hay una analogía ahí de Michael Saylor que es con Nueva York, ¿verdad? O sea, Nueva York es una excelente ciudad, es una gran inversión si vos vas, pero si vos vas a comprar hoy algo en Nueva York, posiblemente puedes comprar tu metro cuadrado. Tu metro cuadrado y te va a costar un platal. Y sí, tal vez en algunos años lo puedas vender más alto y te resulte ser una buena inversión. Pero si vos hubieras comprado en Nueva York en los 80s, hubiera sido mucho mejor. Y en los 20s, hubiera sido mucho mejor. Y si te vas 100 años atrás, wow, ¿verdad? Entonces creas riqueza generacional solo con un tolotecito ahí en Manhattan. Así es. Entonces, sí, vos, totalmente. Eso es lo que tratamos de hacer acá. Que descubras Bitcoin lo antes posible, que le hagas caso. Y requiere como un proceso, yo creo que eso no hay forma de saltárselo, ¿verdad? Tenés que entenderlo. O sea, y no es difícil. Lo que pasa es que uno no sé por qué hay una resistencia con ese tema, ¿verdad? Es que, fíjate algo que
que me he dado cuenta, yo tuve una conversación bien interesante en la última Navidad. Ya sabes, ¿verdad? O sea, uno típico ahí en la mesa de Navidad y uno ahí hablando de Bitcoin, a Entonces como los que primos, a los... ya empezó Vic a hablar de Bitcoin. No, ya ni me aguantan casi que... pero tengo la suerte de que, digamos, tengo varios familiares que decidieron entrar en el mercado, uno de ellos siendo mi papá. Entonces, a él una vez lo entendió, o sea, él es un señor ya de casi 70 años, o sea, él es muy tradicional, ha llevado su vida muy by the book, nunca tuvo como que inversiones tipo bolsa este estilo. Era muy creyente de los plazos fijos. Y esta fue la primera inversión riesgosa, digamos, que él tomó ya muy avanzado. O sea, que realmente como que el perfil no va muy acorde, ¿verdad? Porque uno por Ujú. lo general trata de hacer inversiones un poquito más conservadoras ya mientras más adelante en la Ajá, vida sí, estés. sí, sí. Hoy por hoy está súper verde, entró en un excelente momento, entró como a 20 y pico. O sea, inclusive ahorita con la caída tiene todavía 3x de ganancia. Sí, pues, está nítido. Está nítido, ajá. Entonces, estaba yo hablando del tema en la mesa y cuando empecé a hablar de, ok, le pregunté a, creo que era mi hermana, ¿sabes de dónde viene el valor del dinero que utilizo yo por hoy? ¿Qué lo respalda? ¿Qué? Y todos, alguien Oro, dijo, tal vez no. creo que alguien dijo oro, y yo, estás perdido hace ya como Qué ratos 50 que no. años de que eso no es así, que la economía, bueno, si te gusta, si te creíste lo que dijo, ¿quién era? Nixon, que dijo de que cuando él separó el patrón oro, lo que respaldaba el dólar era la economía de los Estados Unidos. Ujú. Entonces siento que mucha de la resistencia viene de que la gente no ha entendido realmente de dónde viene este papel moneda Sí, que sí, sí. utilizamos hoy por hoy. Porque una vez entiendes de dónde proviene, cómo se maneja, cómo se deprecia, entonces ya crea un interés real de, wow, ok, estoy expuesto a esto sin yo nunca haberlo aceptado. ¿Cómo puedo evitar seguir estando expuesto? Y Bitcoin termina siendo una respuesta bien obvia. Pero yo creo que no puedes entender Bitcoin si no entiendes el fiat primero. Sí, 100% vos. Y mira, lo triste es que la mayoría de personas les va a tocar entenderlo por las malas, ¿verdad? O sea, como que a todos les llega su hora. Estoy pensando en los países que o sea, lo frágil que es el sistema monetario, vos. ¿Cuántos países han perdido todo? Como, ¿verdad? Por la hiperinflación, ¿verdad? Vos, o sea, una Argentina, un Venezuela, Zimbabue, ni ajá, digamos. Ajá. ¿verdad? Entonces, no esperes a que eso pase, porque pasa. O sea, y le ha pasado en México pasó en un tiempo, ¿verdad? No, Hubo una Alemania hiperinflación en también, Alemania. O sea, imagínate, si le no pasó a hay Alemania, país, ¿crees que a vos no te va a pasar? no hay país que se salve de eso, ¿verdad? O sea, inclusive a los gringos les puede pasar, ¿verdad? Le ha pasado a otras grandes potencias o monedas Ujú. de reserva. Entonces pasa, ¿verdad? Y lo puedes aprender por las malas o lo puedes hacer de una forma como preventiva, ¿verdad? Como Total. viendo a... A fin de cuentas, creo que siempre vas a... Uno no aprende, uno no cambia sus hábitos hasta que duela. Sí, Que era que no, a mí me costó bastante plata el entender de no es cripto, es Bitcoin. claro. Y fue una gran inversión, pero hoy por hoy no lo veo como que perdí plata, realmente lo veo como una inversión en mi aprendizaje Como y invertir es, así en la U. sí, justamente, y fue una universidad que me salió más cara que mi universidad. Em, pero realmente pues llegué al punto donde digo, ok, gracias a ese proceso por el cual yo Sí. pasé, pues ahora lo entiendo e invierto y gano de esto. Ahora, esa lección tú la puedes pagar con la desaparición del valor de tu dinero fiat. Yo lo perdí por mis malas inversiones en NFTs y toda esa locura. Tú lo puedes aprender a través del costo de la evaporación de tus ahorros. Solo Sí. tú decides cómo lo pagas. Oh. Mira, mucha gente con la que nos toca hablar a nosotros en este mundo de estar tratando de promover la adopción de Bitcoin, tiene esa idea de que, no, esto como que, esto sí está interesante, vos, ya vi que sí está bueno, sí me gusta, pero yo creo que va por otro lado, o sea, Bitcoin ya es muy tarde, como que están esas otras criptomonedas y tal Ujú. vez es Ethereum, tal vez es no sé qué otras hay ahora, ¿va? Pero siempre estás como esa, es una reacción bien natural al principio, ¿va? Y lo ves como una oportunidad, como que no, Bitcoin no, yo me voy a adelantar. Entonces, ayudando otra vez aquí a los escuchas a que se eviten ese error, ¿cómo explicarías vos hoy tu entendimiento de por qué no va por ahí la cosa? Creo que principalmente es que la gente supone o asume que Bitcoin ya está en un punto de maduración o de adopción masiva. Ujú. O sea,
si ya, no sé, entras hoy por hoy a invertir en las empresas grandes del S&P 500, hoy por hoy, pues el crecimiento que ellos esperan son, no sé, menos de 10% al año, va Ujú, poquito a poquito, porque las tecnologías ya están maduras, ya han sido adoptadas y simplemente van con un crecimiento muy alineado, no sé, al PIB o algo así parecido. ujú. Entonces la gente asume, por ver estos precios súper grandes entre comillas, ¿verdad? Dice, bueno, esto ya es maduro, ya se fue, mi potencial de ganancia ya no existe. Mientras que la realidad es que todavía estamos en una etapa súper temprana, pero a la vez súper interesante, donde la apuesta ya no es tan riesgosa, porque Claro. no es algo tan especulativo en el sentido de nadie le hace caso y solo un par de, ¿cómo le dice esta casi presidenta de Estados Unidos? Em, la que estuvo ahí contra Trump, ¿te recuerdas? Hillary Clinton. Ah, Hillary. Algunos obscure super Ah, coders que no ya. sé qué y solo ellos Cabal. usan esta tecnología. La verdad es que no, o sea, hoy por hoy inclusive JP Morgan, que es la institución financiera más grande del mundo, ni siquiera de Sí. Estados Unidos, del mundo, recomienda una alocación a sus clientes de un 5% en Bitcoin. Sí. Creo que oficialmente es como entre 1 y 5, pero lo están diciendo, pues. Nos O están sea, sí hay diciendo gente que abiertamente. debería tener, ajá. Entonces, siento que entras en un punto donde todavía hay un gran potencial de subida y el riesgo comparado a hacerlo, no sé, a unos 5 años es significativamente menor. Mientras que si lo comparas con las otros tokens o criptos o como lo Ajá, querrás poner, el riesgo sigue siendo prácticamente el mismo que cuando Bitcoin nació. claro. Y ese potencial de crecimiento no está respaldado por adopción real, más de que en este caso el de la nada, sí, un par de supercoders oscuros, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, siento que el hecho de que, o sea, y no va a haber un reemplazo. O sea, hay un tema también de First Movers Advantage, donde una vez ya tomó este puesto o este rol o esta importancia, este activo, está muy extremadamente difícil, yo diría inclusive imposible, que llegue otra cripto a Ujú, reemplazarlo. claro. Sí, no es lo mismo, ¿verdad? Ambas se llaman criptomonedas, pero no tienen nada que ver, ¿verdad? No, en el dinero y en cosas como estas, digamos, no es ni práctico ni realista que pueda venir una siguiente tecnología a reemplazarlo, ¿va? Es el problema, que hacemos esa analogía con otras cosas de nuestra vida, como que, no, ahorita es este tipo de televisión, ya va a venir otra mejor, ¿va? Y la va a Ujú, reemplazar. ujú. Y en muchas cosas sí es así. Pero en el dinero no es así, ¿verdad? O sea, no hace sentido que salga otra moneda y lo reemplace porque esa First Movers Advantage es muy grande, ¿verdad? O sea, ya lo que tendría que cambiar para que todos los avances que ha habido a nivel de gobiernos, de empresas, de personas, de esta adopción, esta red tan robusta, o sea, ¿a qué hora ¿A qué hora? reemplazas eso? O No hace sea, sentido. necesitas poderes o sea, increíblemente grandes, que es parecido, digamos, a la posición que tiene el dólar en el mundo. Ujú, O sea, creo que fue el tratado de Bretton Woods, ujú. donde ya se posicionó como la moneda de reserva global. Entonces tuvo ese first movers advantage en ese sentido. O sea, y hay países, o sea, BRICS está haciendo todo lo que puede por Cabal. reemplazar eso del dólar. O sea, y es algo súper difícil una vez ya tengas ese first movers advantage. No digo que sea imposible porque nada es imposible en esta vida, pero considero que las probabilidades son tan bajas que yo estoy all Prácticamente in. imposible. Ujú, exacto. Sí, y otro tema importante es que, digamos que se juntan los chinos con los no sé quién y meten capital y así, gracias a eso, logran agarrar una moneda y llevarla a un gran nivel de adopción. Ahí perdió todo el propósito, porque ahora ya no es centralizado, ahora tenés alguien detrás Ujú, que le tuvo empujándolo. que dar ese empuje, metiendo plata, metiendo tiempo. Y ese es tal vez el principal beneficio de Bitcoin. No solo es que el precio sube, es que es descentralizado. Vamos, ¿cuál es la importancia de eso? Uf, pues haciendo tal vez la analogía o la comparación con un sistema centralizado, donde son un par de personas que tienen la voz y voto de cómo generar, qué tanto más imprimir, hablando específicamente del dólar y la Reserva Federal. Ese es tan centralizado como centralizado puede ser. O sea, yo no tengo absolutamente nada de voz y voto sobre qué está pasando acá. Mientras que si está descentralizado, prácticamente nadie tiene voz y voto de qué está pasando acá. O sea, tendríamos que ponernos todos de acuerdo si quisiéramos que haya un cambio. Pero la arquitectura de Bitcoin está tan bellamente
creada. O sea, es un juego de game theory tan perfectamente balanceado que no crea, o sea, crea todos los incentivos en contra de hacer cualquier De hacer cambio cambios, al cabal. protocolo. Entonces, esa es la belleza, o sea, no dependes de un solo ente, no dependes de que, no sé, el banco si tenga tu dinero en sus bóvedas o que de la nada, no sé, el banco lo hackean, borran su base de datos y ya no saben cuánto dinero tenías tú depositado con ellos. Entonces es como un seguro contra malos actores y contra personas que toman malas decisiones en contra de tus intereses. Totalmente vos. Bueno, señor, buenísimo, interesante esto. Contanos un poquito de lo que haces hoy en día en Osmo y en tu vida, así, vamos a pasar al tema A de... pensar un poquito ahí al Ajá, tema de Osmo, pues gusto. Pues nada, soy uno de los dos fundadores de Osmo, junto con Piero Cohen. Yo veo mucha de la operación, mucho de las finanzas. Mi día a día es prácticamente estar asegurándome de que pues Osmo trabaje y todos los engranajes estén bien lubricados. ujú, Y también que, pues, como somos una aplicación de servicios financieros, pues asegurarme de que tengamos los fondos necesarios en todos los lugares y jurisdicciones, monedas, redes en los cuales lo necesitamos. ¿Cómo empezó Osmo? Empezó siendo una manera para facilitarle al latinoamericano acceder a Bitcoin. Nosotros lanzamos y el único activo que nosotros ofrecíamos, prácticamente lo único que vos podías hacer en Osmo era comprar y Right. vender Bitcoin. ¿Por qué? Porque ambos, tanto Piero como yo, entendimos, ok, esto es algo que tenemos que ver cómo le facilitamos el acceso a más gente. Es algo importante que la gente tiene que entender. Obviamente, una vez nosotros lo entendimos a profundidad, cómo facilitamos que más latinoamericanos, que era un mercado donde históricamente ha sido un poquito más difícil tener acceso a ese tipo de activos e inversiones, cómo facilitamos que lo tengan. ujú. Entonces, Osmo nació prácticamente con la misión de facilitarle a cualquier latinoamericano acceder a ese tipo de activos, ese tipo de inversión. Hoy por hoy, pues ya ha crecido muchísimo más la empresa, la oferta de productos ha cambiado muchísimo, obviamente seguimos vendiendo y comprando Bitcoin, este es todavía uno de los principales líneas de negocio que tenemos hoy por hoy, pero hemos evolucionado a no solo ver Bitcoin como un activo, sino también como una parte fundamental de la infraestructura que nos permite dar otros servicios financieros. Entonces, una epifanía bastante interesante que tuvimos cuando estamos viendo qué otras líneas de negocio, qué otros productos podíamos lanzar con la infraestructura y tecnología que habíamos construido, es, hey, Bitcoin no es solo un activo, es una red, ¿sabes? O sea, es una red muy buena para mover valor de punto A punto B. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estas cualidades, no solo de activos, sino que de red, para también proveer otros servicios financieros? Ujú. Entonces, aquí hay un ejemplo que me encanta, que la verdad es que funciona, es como magia. ¿Cómo hacemos nosotros transferencias internacionales? Normalmente, para una transferencia internacional, necesitas sí o sí o sí pasar por SWIFT. Que de nuevo es una empresa privada que se puede weaponize, como lo hemos visto, digamos, a la hora con Rusia, de que ellos, Ujú. pues empezó todo esto y dijeron, bueno, Bloqueados. bloqueados. Si ustedes ya no tienen acceso a la red global. Entonces, ok, ¿cómo usamos la tecnología para facilitar las transferencias? Entonces, nosotros lo que hacemos es que tenemos diferentes aliados en diferentes países en los cuales nosotros hacemos conciliaciones en tiempo real por medio de Bitcoin. Entonces, ¿cómo funciona la magia? Tú tienes quetzales aquí y quieres enviar a Estados Unidos. Entonces, te decimos, ok, esos quetzales equivalen a tantos dólares en origen, ¿estás de acuerdo? Sí. En el momento que la persona hace clic, esos quetzales los convertimos a Bitcoin, se envían inmediatamente por la red Lightning, llegan a nuestro partner, él los vende en el mercado local al cual él tiene acceso por moneda local, en este caso dólares, y después lo desembolsa en el sistema bancario local. O sea, es algo que no necesitamos pedirle permiso a Swift. Hay menos intermediarios, entonces el costo es significativamente menor. Y ese ahorro en el costo no es ganancia extra que estamos haciendo, sino que es un ahorro que le está Sí. representando al cliente. Entonces, de nuevo, Es una magia, es una maravilla parece verlo como funcionar magia. así. Ajá, es Vos, y a increíble. mí unas cosas que más me frustra, porque son los argumentos en contra de Bitcoin que más se escuchan, es como que, sí, pero es que Bitcoin no sirve para nada. ¿Verdad? Yo todos los días lo vemos como que, mano, Bitcoin sirve para tanto. O Para sea, tanto. esto que acabas de escribir vos es tan valioso. Es análogo a como que me digas, mano, se inventó el telégrafo y que alguien hubiera dicho, oh, eso no sirve para nada.
¿Cómo que no? Si estás mandando información de una parte del mundo al otro, A la algo que velocidad de la antes lo luz, tenías que ajá. hacer por barco y probablemente nunca llegaba, ahora puedes mandar valor a la velocidad de la luz de una parte a cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo decir que eso no es uso Como eso no es o no es... valioso, no, Ajá, y también sin intermediarios, también sin que alguien te esté así es. preguntando, sin que alguien te lo esté bloqueando porque a alguien de su departamento de cumplimiento no le pareció. Sí, O sea, creo que es algo, y ese es otro de las cualidades, ¿verdad? O sea, yo tuve una experiencia, la verdad es que muy engorrosa, que quería hacer una inversión en México, entonces tuve que transferir cierta plata a México y pasé 3 días en tal vez unas 5 diferentes llamadas con el banco hasta que finalmente me permitieron hacer la transferencia. rogando, vamos, como Rogándole, que no era tu déjame dinero. mover mi Mi dinero. O propio... sea, fue una experiencia terrible, la verdad. Y en cambio, si lo hubiera hecho, si hubiera podido haber hecho la inversión con Bitcoin, lo hubiera hecho en Es 2 segundos. en dos Entonces, cuotas, también sí. como que ahí hay otro valor, hay otro caso de uso que tal vez la gente no ve, que tal vez la gente que le ha tocado lidiar con estos episodios con el banco, entiende un poquito más, ok, o sea, no solo es un activo, no solo es una reserva de valor, no solo es una red, sino es capital que yo puedo tener la custodia y yo decidir unilateralmente dónde se va, cuánto se va, sin que nadie me esté exigiendo papelería extra, lo que sea. Totalmente. Vos. Sí, esa es la parte de la libertad, ¿verdad? Tener como esa potestad uno de decir qué hacer uno con su vida, pues, y que no tengas que ir a pedir permiso. Lo que pasa es que hay que entender, regresemos a lo del dinero, que el dinero literalmente es tu energía, tu esfuerzo, tu trabajo que has puesto para obtener ese dinero. O sea, es tu vida, que estás intercambiando tu Totalmente, vida por ajá, dinero ajá. y que ese dinero no sea tuyo, básicamente. Eso es venderle tu alma a alguien, pues, Al Fed tal ahí. cual, o a vos, ajá, al banco. No, total. Entonces es como que no solo no sea tuyo, sino que si es tuyo, pues nosotros decidimos cuánto pierde valor. Así es. Entonces, inclusive cuando sí tienes acceso a él, tampoco es tuyo, porque ellos en cualquier momento pueden ir Cualquier momento, agarrando el sí. valor que tiene ahí. Así es. Pues esa parte no todos la entienden. Yo creo que la gente cuando lo escucha dice como que estos cuates están medio locos o andan hablando basadas, pero es que literalmente así. Piénsenlo de esta forma. El gobierno te puede pedir dinero a vos a través de impuestos, ¿verdad? A través del IRS o a través de la SAT o como se llame, Hacienda o como se llame. Ujú. La institución encargada de eso puede ir a tocarte la puerta y decirte, mira, ahora ya no vas a pagar 18% de impuestos, sino que vas a pagar 25%, ¿verdad? Esa es una forma de hacerse de más dinero. Ujú. El problema es que, y a veces lo hacen, pasa cada rato que suben impuestos, Sí, ¿verdad? ahorita en México, que yo que vivo en México, está un gobierno algo de izquierda y Y andan andan queriendo subir, ajá, inventándose para subir de impuestos, ¿verdad? dónde se Vos? sacan impuestos. O Ajá, sea, cosas tan tontas como pusieron un impuesto a videojuegos violentos. Entonces, si un videojuego es violento, tiene más impuesto que un videojuego no violento. puede ser bueno. O sea, están A viendo los de que- dónde diablos, porque como son bien populistas, están va de regalar Claro, plata y necesitan recolectar más para poder seguir regalando esa plata. así es. Va, lo irónico de esto es que si vos le decís al gobierno, imaginemos la guerra, ¿verdad? La guerra aquí es donde la guerra se vuelve tan clave en este tema porque si el gobierno llegara a toda la gente y le dijera, vamos a subir impuestos este año un 10% porque queremos ir a pelear una guerra, la gente lo que haría sería decir, no, No, nosotros no. no, yo no. O sea, ahí sí estamos todos de acuerdo en que esto no, estamos unidos y decimos, antes te vas vos de presidente, mano, que nosotros aceptar eso. Ujú. Entonces, ¿qué opción tiene el gobierno? Imprimir dinero. Va y en vez de quitártelo a vos directamente, lo van a sacar fresquecito de la impresora. Al final, igual tienen la plata para hacer la guerra. El tema es que vos podrás pensar, no me lo quitaron a mí, sino que lo fueron a sacar de la impresora. Pero es lo mismo. Es lo Es mismo. literalmente lo mismo. Simplemente ahí no te puedes oponer, Ahí no no pasa tenés nada. voz y Exacto. voto. Ajá. Exacto. Tu billetera literalmente tiene un agujerito donde el gobierno puede sacar lo que quiera cuando quiera. Y la forma en que funciona es que se diluye el valor de todo el dinero de nosotros, ¿verdad? Sí, está bien, no te lo quitaron todo a vos, obviamente, pero nos lo quitaron a todos Proporcionalmente a lo que proporcionalmente. tenés. Ajá. Entonces, si habían 100 millones de dólares en la economía y ellos sacaron 50 adicionales, básicamente los perdimos nosotros, porque el dinero se diluyó Se en un diluyó. 50%. Entonces ¿verdad? ahí tal vez para aclarar un poquito, ahí cuando decimos diluyó, se diluye el poder de
el de adquisitivo del dinero que tú tenías. Entonces no es como que tengas menos unidades de esa moneda. Ajá, seguís teniendo tus 1,000 pesos que tenías, pues. Pero esos 1,000 pesos ahora te compran el 20, 50, 80, lo que sea, pero un porcentaje menor de lo que originalmente te podían comprar en bienes y servicios. Así es. Y esa es la conexión con la inflación y con todo esto. Ese es el tema central, siento yo. Inclusive creo que eso está chistoso. Imagínate, no sé si Irán habrá tenido reservas en dólares, pero, o sea, imagínate, Estados Unidos entra a un conflicto armado con un país que tiene sus reservas en dólares, que son la gran mayoría del mundo. Literalmente el país que está siendo atacado está financiando su propio ataque. O sea, ¿me entiendes? Así funciona tal cual. O sea, los países tienen sus reservas en dólares, las instituciones tienen sus reservas en dólares, el comercio internacional es pagado en dólares. Entonces, quieras o no tener dólares, vos tenés que pagar todos los contratos internacionales y SWIFT a través de dólares. Entonces, inclusive, si no querés, estás obligado a tener, porque así funciona el comercio global. Entonces, a todos les, o sea, es un pequeñito pizquito, poquito a poquito, que con el tiempo ya llega a ser algo representativo del valor que tenías. Suma. El gobierno normalmente te dice que la inflación es ¿qué? La meta es 2%. 2%. O sea, garantizado no va a ser menos nunca el 2%, ¿verdad? Ah, imposible. Generalmente es entre 3 y 5 oficialmente, digamos. Pero la realidad es bien distinta, ¿verdad vos? Creo que ahí hay algo que la gente no entiende, y es cómo los gobiernos pueden esconder el verdadero nivel de inflación. Porque lo que haces es que cambias el margen de referencia. Entonces, digamos, si antes, muchas veces en muchos países se calcula como con una canasta básica, y se calcula cómo esa canasta básica de bienes y servicios que la persona promedio en ese país necesita va aumentando su costo con el tiempo, o va aumentando su costo en relación a la moneda local. Claro. Ahora, vos podés mostrar de que esa inflación es menor si cambias los productos de esa canasta básica. Entonces vos decías, ok, la carne antes valía $10 y ahora vale 12, pero la carne de $10 es una carne premium y la de 12 es una carne de segunda categoría. En teoría, en la canasta se muestra que es carne todavía y todavía cubre ese rubro, pero realmente es la misma calidad de producto. Entonces, esa es otra manera donde te pueden decir el gobierno fácilmente, sí, la inflación la estamos controlando, está bajando, porque prácticamente asumiste que la calidad de vida y la calidad de producto que utilizan tus ciudadanos va a decrecer. Entonces, si quisieras mantenerte en el mismo nivel de calidad de vida, la inflación es mucho mayor que los números oficiales. Sí, fácilmente en muchas de las cosas que he visto, ahí por el 10% quizás. Y obviamente depende de quién sos vos. Es personal, ¿verdad? ¿Qué consumís vos? No, total, digamos, yo te digo a mí, o sea, a mí me pegó doble, porque no solo me pegó la inflación del dólar, sino esa separación del precio del dólar y del peso. Claro. Y la combinación de ambas, te juro, o sea, mi vida es 25% más cara en cuestión de un año y piquito, pues. O sea, eso es ridículo. Así es. Sí. Y otro tema, solo para terminar con lo de la inflación, es que no solo te pueden cambiar la canasta básica, sino que quién come la canasta básica realmente, vamos. O sea, y eso es bien importante porque si vos usas transporte, como que compras carros, si vos si pagas educación privada, si vos estás invirtiendo en no sé. Si te gusta echarte un viajecito con tu familia al año. Entonces, eso no tiene nada que ver con la canasta básica. Nada. Y casi nunca lo mide el gobierno, ¿verdad? Entonces, Entonces, prácticamente dicen, la vida para las personas en la peor posición posible. Subió 3%, si le bajan la calidad. Si le bajan la calidad, dejan de comer buena carne y se pasan a chorizo súper procesado. O sea, correcto. Entonces, pues nada, yo creo que la inflación es un tema que mucha gente simplemente no se ha metido a entender a profundidad. Y una vez entiendes qué es lo que ocasiona esta inflación, empiezas a pensar en, ¿cómo yo puedo esconderme de este impuesto oculto que me está cobrando el gobierno? Y más todavía siendo el gobierno gringo, que creo que la gran mayoría de personas están en contra de muchas de las posiciones que está tomando hoy por hoy el gobierno gringo. Entonces decís como que, yo no quiero seguir financiando las guerras, y yo tengo mis ahorros en dólares. Si tengo mis ahorros en dólares, estoy siendo parte del financiamiento de la guerra. Yo no quiero seguir apoyando a estas redadas de ICE, prácticamente si yo tengo dólares, estoy apoyando a estas redadas de ICE.
Literalmente, vamos. Literal. De Entonces alguna creo que forma. eso es lo que la gente, como que a la hora que entendés eso, hasta por un nivel, deja a un lado como que la perspectiva de conservar el valor de tu plata. Inclusive puede ser a un nivel filosófico y de yo no apoyo Sí, las cosas que se están haciendo con este impuesto que me están cobrando. totalmente, vos. Va, entonces, mira vos, ahí es bien fácil aquí irse por un montón de ramas, va. Y es inevitable, cuando estás hablando de Bitcoin terminas en un montón de temas sociales bien profundos y siempre Pero es parte de eso. es parte, es parte. Entonces, me encantó la parte de Osmo de la utilidad de cómo movemos valor, cómo proteges tu valor individualmente a través del ahorro, ¿va? ¿Hay algún otro aspecto de Bitcoin que te parezca interesante, fascinante? Digamos, ¿hay algo más ahí que vos creas que vale la pena de lo que se puede hacer con Bitcoin, de por qué Bitcoin es importante? Mira, creo que tal vez hacemos un poquito más de énfasis en la parte de custodia. O sea, digamos, hasta que se creó Bitcoin, no había una manera de custodiar grandes cantidades de dinero sin tener que depender de un tercero, confiando que esa persona cuidase ese dinero, no lo invirtiera mal, como un banco, etcétera. Claro. O sea, podías guardar tus dólares o tus billetes bajo el colchón, pero realmente cuántos billetes puedes Sí. guardar bajo el colchón y qué riesgo estás tomando vos con tenerlos bajo el colchón. Entonces, Bitcoin creó por primera vez una manera de prácticamente resguardar la cantidad de valor que tú quieras. O sea, Ujú. pueden ser $1, pueden ser miles de millones de dólares y puede ser perfectamente portátil, perfectamente seguro, custodiable, sin que tengas que tú depender de un tercero asegurándote que va a manejar bien tu plata, de que la va a guardar bien, de que no la va a agarrar. Entonces, siento que ese es otro valor que la gente, inclusive más allá de pedir permiso para moverla, Ujú. solo vos tenés la certeza de que vos tenés esa plata en 100% tu control y nadie más puede tocarla, nadie más puede gastarla por vos, Así es. nadie más puede desaparecerla. Y te lo puedes llevar a donde querrás, ¿verdad? Y es Totalmente la cosa más portátil. portátil, Ajá. ajá, también, digamos, no puedes llevarte tu colchón lleno de billetes a cualquier lado, pues, o Así sea, es. Bitcoin puedes tú memorizarte tu seed phrase y aquí está, Sí. ¿sabes? Y con que yo tenga esto, puedo estar aquí, puedo estar en China, puedo estar en la Luna, puedo estar en Marte y yo tengo acceso y solo yo. Así es. Y si no crees, agarra todo lo que tengas y trata de llevarte a otro país, a ver cómo te va. Anda al aeropuerto con Con un tu maletín con tu maletín ahí. lleno de dinero. Olvídate, yo tuve, como te digo, esa experiencia que tuve de enviar así, ni siquiera era tan significativo, pues, o sea, unos cuantos miles de dólares. Y las trabas que me Sí. pusieron. Ah, no, después dije, Dios mío, salí más Bitcoiner de esa experiencia, si es que fuera posible. A ver, Vic, vamos a hacer aquí en los últimos minutos un jueguito. Yo voy a ser una persona que me está costando agarrarle confianza a Bitcoin. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas y me encantaría. Entonces, ¿pero qué pasa, Vic, si el gobierno lo prohíbe? Pues el gobierno no puede quitártelo, esté prohibido o no. O sea, tú eres el custodio de esos fondos. Y si estás vos transaccionando con otra persona, o sea, hay una gran cultura y un gran mercado P2P donde simplemente, indiferentemente de lo que el gobierno pueda, el gobierno tampoco puede evitarte utilizar un activo. Y un montón de gobiernos lo han intentado prohibir. China lleva como 3 veces, creo yo. Y se dieron cuenta que es inútil. No puedes prohibir algo de lo cual vos no tenés control. Fácilmente vos podés congelar cuentas bancarias, puedes sacar un barco de Swift, pero si tú tenés la custodia de tu Bitcoin, no hay gobierno que te lo pueda quitar. ¿Y si todos los gobiernos del mundo se ponen de acuerdo, vos? O sea, es la misma tesis. O sea, es algo que no se puede, que no puedes tú En primer lugar, confiscar. no se pone poner de acuerdo ni en la casa de qué comer, Bueno, ¿va? para empezar, ajá, o sea, ajá, para empezar, más ahorita con todo lo que estamos viendo en el mundo, creo que está más claro que nunca, que los gobiernos del mundo nunca se van a poner de acuerdo. Jamás. O Ajá. sea, así como hablamos de que nada es imposible, pero la probabilidad es Así 0.00000. es. Entonces, eso no lo veo como un riesgo. Ya hay gobiernos que han intentado volverlo ilegal. Se han dado cuenta que hay una definición ahí de si una ley no es enforzable, Es como que no, entonces ajá, no prácticamente no es, existe, no es ley, ¿sabes? No es ¿va? real, ajá, exacto. Entonces realmente no hay una manera práctica y realista de De prohibir. enforzar una prohibición. Entonces, si no lo existe, entonces realmente no es como que hay una ley real. Va, y si el valor se va a cero, man, ¿qué pasa si se va a cero?
Yo Mira. metí mis ahorros y mañana Bitcoin vale 0. Mira, ahorita con el nivel de adopción que hay, o sea, no hay... O sea, si Bitcoin llega a 10,000, hermano, yo los compro todos. Nos ponemos locos. Y así como estoy yo, hay millones de personas, instituciones, gobiernos, empresas que están pensando en lo mismo. Así es. Entonces, ya la adopción llega a un nivel tan avanzado y tan maduro, aún siendo una empresa, algo joven, aún siendo un mercado joven. O sea, no estoy diciendo que la adopción ya llegó a su punto máximo, pero ya llegó a un nivel suficiente de maduración donde ya no hay vuelta atrás. Así es. O sea, Eso que dijiste es muy importante. Obviamente, pues uno no lo va a comprar todos, pero hay una gran masa de gente que entiende Bitcoin, que está lista, como esperando a que baje para comprarlo. ¿Y qué pasa cuando ese montón de gente compra el Bitcoin? pues ahí está ese piso. O sea, Y eso es, y esa compra masiva, digamos, es lo que hace que el mismo precio suba, ¿verdad? Entonces, totalmente. Y hay se un ve- mecanismo ahí que como que protege eso, ¿ah? Total, que es que era que no la visión de instituciones, la visión de inversionistas individuales, la versión de países inclusive, o sea, de que ya aceptaron este activo como una parte indispensable de su portafolio, como una parte indispensable de su política monetaria. Entonces, el que haya un cambio de opinión de eso, habiendo tanta adopción de esas diferentes instituciones ya súper grandes, no solo a nivel de retail, de nuevo, nada es imposible en este mundo, pero que Bitcoin vaya a cero, creo que es una de las cosas Que sí son que bien, sí casi son imposibles, ¿no? bien poco probables que sucedan. Totalmente. Bueno, señor, en los últimos minutos, algo más que tengamos en la mente, algún tema ahí que se nos haya olvidado Tal vez, tal vez preguntarte a vos, ahora del otro lado, ¿cuál ha sido tu experiencia viviendo en DC, la capital del imperio de los la verdad, Estados Unidos, con esta temática? O sea, hay gente que lo entiende, hay gente que lo tiene en el interesante, radar. vos, interesantísimo. Mira, la verdad es que en mi experiencia, en el mundo entero, la gran mayoría de gente todavía no lo quiere entender. Hay más gente que piensa de forma muy tradicional y hay una gran resistencia. Hay lugares donde es especialmente distinto. DC es uno de esos lugares. En DC hay una gran cultura de organismos internacionales, Banco Mundial, gente tradicional de gobierno, y ahí hay mucha resistencia, ¿verdad? Entonces, definitivamente todavía es muy temprano. Y ahí es donde yo veo la oportunidad tan grande, ¿verdad? Yo he tratado así a nivel de grupos de amigos y cosas medio hablar de Bitcoin. Y hay Y mucha te das resistencia. cuenta que te ven con unos ojos como que ahí viene el loco, ¿ah? Total, entonces es algo súper interesante porque ya hay una adopción a un nivel donde ya, de nuevo, como mencionamos varias veces durante el episodio, ya el riesgo de adoptarlo hoy por hoy es significativamente menor Bajísimo, a sí. adoptarlo hace 5 años, hace 3 años inclusive, Así antes de es. los ETFs. Y aún así existe todavía una gran mayoría de la población que Sí. todavía no se ha invertido o no ha invertido el tiempo y esfuerzo necesario en aprenderlo. Entonces, yo lo veo como una inversión con todavía muchísimo potencial para arriba, Sí. a un riesgo muy bajo en relación al potencial de ganancia. Ahí hay, me encanta no sé si fue Nassim Taleb Ujú. el que usó ese término, creo que hay otra persona que lo usa, que es de una oportunidad simétrica. Ujú. Entonces, digamos que es una oportunidad simétrica, es lo que cuando el potencial de pérdida y el potencial de ganancia son totalmente desproporcionales. Así es. O sea, no es como que puedas perder uno y ganar uno, sino aquí puedes perder X y puedes ganar X a la 10. Así es. Entonces, esa es una oportunidad desproporcional y yo creo que Bitcoin es una de las mayores oportunidades desproporcionales que existen ahorita en el siglo XXI. Sí, totalmente. Un día le hablé de eso a alguien y me decían, es como la lotería entonces, porque solo pierdo $1, pero puedo ganar 100 millones. No, porque ahí las probabilidades de ganar 100 millones son casi nulas, Ajá, que ¿verdad? es el Entonces lo riesgo, pues, vuelve ajá. exacto. Totalmente. Entonces, pues nada, creo que el riesgo hoy por hoy, al punto donde estamos de adopción, es relativamente bajo a comparación del gran potencial del upside que puedes tener. Mientras que en la lotería siempre llevas las de perder, en el casino siempre llevas las de perder. Esto no es el casino, esto no es una apuesta, esto es subirse a una economía nueva que innegablemente va a ser parte del futuro e innegablemente ya las instituciones más grandes del mundo se dieron cuenta. Si ellos están viendo el potencial, significa que ellos ya vieron el valor y no te debes quedar atrás.
Siempre un placer, hermano, platicar con vos. Lo repetimos. Sí, En totalmente. un añito, a ver cómo va todo, ¿te A ver, parece? ajá, esperemos de que el precio ya vaya como por 200 ahí. Eso, vamos a podamos celebrar hacer acá. referencia. Bueno, onda, Vic. Gustazo, Juan. Buena onda por la invitación.